porque el pasaje es largo y difícil. Oramos. Buen Padre y Amén. Dios, te damos a ti las gracias por permitirnos vernos, por permitirnos estudiar tu palabra y Amamos, Señor. definitivamente agradecemos muchísimo tenerla en nuestras manos, en nuestra lengua materna, Señor, y hoy decir a ti, Señor, que hables a nuestro corazón en esta noche, que podamos ser hacedores de tu palabra también, Señor, Sí, y que Señor. podamos seguir honrando y glorificando tu nombre y descubriéndote, Señor, conforme van pasando estos versículos tan importantes en el libro de Daniel. En Sí, el nombre Señor. de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, vamos directo al pasaje y vamos a ver cómo nos va hoy. Hace 15 días, sí, hace 15 días, estuvimos hablando da la impresión que hay una correlación, ¿no? Entonces, son diferentes enfoques. Como en el inicio del capítulo 7 y al inicio del capítulo 8 vamos a ver que el profeta nos ubica en el tiempo. Eso quiere decir que allá pudimos ver los desarrollos históricos, cómo fueron pasando los reyes y cómo se fueron cambiando los gobiernos. Pero aquí tenemos el detrás de cámara. Daniel nos cuenta en primera persona cómo fueron precisamente todas las visiones que él ve allí en esos tiempos y qué significaba. Así que en el capítulo 7 encontramos estas bestias y a él le llama mucho la atención una y a él tiene muchas preguntas. Así que aquí en el versículo 15 al 28 vamos a ver que él pide una explicación, una interpretación. Y aquí es donde yo les decía que aquí donde tenemos una nota aclaratoria que parece nota confusatoria. Creo que estamos inventando Confusatoria. palabras, pero no importa. En lugar de aclarar, nos deja más preguntas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunas teorías, pero creo que también vamos a ver algunas claridades. Lo que sí es cierto es que como no tenemos todo el marco contextual de aquella época y las visiones en cierta medida guardan ciertos silencios. Es importante respetar esos silencios. Es que vamos a hacer los cuatro pasos. Vamos a leer todos juntos del capítulo 7 versículo 15 al 28. Dice así. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eterno, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y en ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía grande, más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el día y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que a aquel reino se levantarán, perdón, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio hasta que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santísimos, de los santos del Altísimo, perdón, cuyo Ajá. reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, primer pasito juntos, mis hermanos, busquemos palabras repetidas, palabras claves. Permítanme hacer Mm, la primera. Me da mucha gracia esta repetición. Empieza preocupado y termina preocupado el profeta. Dice, se me turbó el espíritu y me turbaron mis pensamientos. ajá, ajá. Entonces, imagínense, antes de la explicación estaba preocupado y después de la explicación Se estaba peor. tuvo más también. Se puso peor. Es como mi profesor de escatología. Empezó a explicarme los modelos y estaba confundido. Terminó de explicarlos y me sentí más confundido. Vamos a ver cuál es. Ah, mm, hay poquitas, me parece. La cuarta, Bueno, el 18 reinos se ha repetido dos veces. En el 18. la cuarta bestia está en el 19 y en el 21, 23, que no veo, que no veo. Está muy Dieci- chiquitito. En Vamos el 23. a meterle aumento. Eh, sí, es en el 23. En el 19 y en el 23 está la cuarta bestia. Ese es un personaje, así que lo voy a poner Ajá. en amarillo. Y en el 19 también está. Un momentito, me voy a tomar la pastilla. Buena, yo. Hola, Hola. Hola, chilenita. hola a todos. Que ¿Cómo el están Señor todos? me la bendiga a terros. Amén, amén. Igual a ustedes, que el Señor me los bendiga grandemente. Amén. Les mando un Amén, abrazo amén. gigante. Que el Señor les bendiga. Chao. La que andaba Chao. rica, Chao. pero ahora anda con toda la pata. Gracias, amor. Tenemos la palabra Tenés que- reino repetido varias veces. Ajá. Gente. No, no, no marcaste la cuarta bestia arriba en el 19. En el 19, Mainito. Ah, ya encontré la Ujú. puerta de este ahí. Después está Reyes, 10 reyes, a 3 reyes. Ah, sí, los 10 reyes. Este también es un personaje. La palabra cuerno Altísimo debe ser también. importante porque se repite mucho. Ajá, ¿Cuál? cuerno. Cuerno El cuerno. Es un se personaje. repite se repite muy ¿Dónde seguido. está? Y Ah, también altísimo. Altísimo. Este quiero ajá. marcarlo. ¿Dónde estaba? Está en En el el 22, En el 27 18 al final, y en el también en 27 el 23 en el 22 está también. y en el 27. Uy, en el 23 no lo encontré. No, está en el 22. Ah, En sí, el el 22 en sí. el 23 en el en 25. el 25 Ajá, que está dos veces Ay, altísimo. claro. Y ahora sí. Casi me pica. y Dos veces y en está el ahí. 18. Y en el 27 abajo. Santos del El Altísimo. 18. Sí, es cierto. Sí, Es, porque, y está ese otro que dice contra el Altísimo y los santos del Altísimo. En el eh, 25 está contra el Altísimo y los santos del Altísimo, Ay, que es, mira, sí. ajá, Mi hermana Leida, bienvenida.
Un gusto tenerlos acá. Buenas, Ale. Perdón, Después, May, es el TI solucionando aquí ah, problemas Ah, técnicos, el pero ya TI. podemos Bueno, ver. al TI es un gusto escucharlo también. es el técnico, es el técnico. ¿Y qué está ahí? Technology information, all right? No, You no know, por ir. ok, aquí quedan, perdón, buenas noches. Un gusto, cuídense. Igualmente, mi hermana Hola, Leira. buenas noches. Perdón que interrumpí. Para nada, Aquí para estoy. nada. Un placer. Estamos recién Bueno, muchas empezando en gracias. el primer paso. Estamos encontrando repeticiones. Hemos encontrado altísimo, reino. Hemos encontrado también cuerno. Reyes, que todavía te faltó poner 3 reyes. Los tres reyes. Ok. ¿Dónde, Reino. dónde Está al encontramos final del esto? 24, No, no, eran cuatro. Cuatro reyes. porque bueno, ahí está arriba también, sí. Aceptamos descuentos menos aquí. Y en el 24 también está al final. Ah, a ver. 2 veces están reyes. Ajá. Reyes. Ah, ok. Pero no han Reyes revisado la y palabra. Ahora sí, cierto. Y también hay otro de reino ahí en el 20, En el 27 hay en el reino. 24. Mira, en el En el 27 24. y también en el 24. En Ujú, el 27 está también reino, ujú. reino eterno. Cuatro No, veces están. y abajo reinos. Y después abajo, más abajo de ese reino eterno. Reino es un reino eterno. Muy bien. Ujú. Isa, don Carlos, bienvenidos. Un gusto tenerlos por acá. Hola, Muchas hola, gracias, buenas buenas noches. noches. Buena, Gracias. Buenas señor. noches. Estamos recién encontrando palabras claves, palabras repetidas. Santos aparece 2 veces en el 22. Este es una repetición muy, muy importante y es un personaje clave. Pero antes Ujú. quiero hablar de un tema muy importante de que hemos encontrado la palabra reino tremendamente repetida. Sí. ¿Por qué es Contra esto? los santos. Tenemos en la Biblia, am, Ay, es muy interesante tratar de encontrar cuál es el tema que une toda la Biblia, ¿no? Entonces muchos han sugerido gracia, evangelio, y son buenas opciones. Pero yo creo que si hay algo que podemos unir toda la narrativa bíblica es el tema del reino. Esa es la idea. Lo podemos ver en los evangelios, ¿no? El mensaje principal de de los evangelistas es el reino de Dios ha llegado. Lo podemos ver también en la ley. ¿Cuál es el plan de Dios? Establecer su reino. Lo podemos ver en la caída, ¿no? Cuando se instaura el pecado, la desobediencia del hombre y el reinado de Satanás. Pues aquí es muy interesante que tengamos tanto la repetición de la palabra reino, porque podemos ver dos reinos en conflicto. El reino de esta cuarta bestia, que es un reino animal, por decirlo de alguna forma, y tenemos el reino de Dios y de los santos. Entonces ujú. tenemos estos dos choques. Muy bien. Eso es lo que quería resaltar antes de que se me olvidara. Magnito, los santos está en el 21 que ya habías marcado en el Ajá. 21, 22 y 25. 22 y, ajá, El 21, 22 y 22. 25. y 25. Vamos a ver también qué pasa con esos santos después. ¿Está Los bien? santos. Porque qué vacilón, todos dicen los santos, los santos. También está en el 27, Santos. Ah, Ajá, sí, muy ajá. cerca del final de la porción que estamos Igual ahora, los santos. concentrados. Muy bien. Em, es la primera vez que encontramos tantas referencias a los santos en el libro de Daniel. Ujú. Y a partir de ahora, en cada visión, es muy importante para Daniel el tema de los santos. ¿Sí? En cuanto a mí, Ay, Mi está en el 23 y Mi está en el 28, refiriéndose a Daniel, a él mismo, ¿ah? ajá, sí. Esta versión en el 15 y en el 28, sí. Muy bien. 28. Él habla en primera persona ahí. Ujú. En cuanto a mí, yo, Daniel.
Y en tiempos, dice Ay, sí, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. esta es 3 una de años y las medio. frases, como yo les dije, se los advertí, ¿no? Eh, ¿Verdad? 3 años. hace 15 días hablamos de una visión, ahora tenemos la interpretación de esa visión y lo hace en un lenguaje complicado. O sea, no es una nota aclaratoria, es una nota confusiatoria. Y Ha- dentro de ha- este, Había, había dentro de otro este, reino también, Maynito, sí, en el reino, en el 22 al final del 22. Yo le dije que se repetía 2 veces. aquí quiero hablar de esta frase, tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Vamos a ver. Vamos a Y ver. medio tiempo. Bueno, eso dice la nueva versión internacional, perdón. Ay, de veras, ¿qué dice? ¿Cómo lo traducen? Eso me llama mucho la atención. Dice, En la nueva traducción. ¿dónde estoy? Me perdí ya. Aquí estoy. Dice, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades. No, mentira. Así. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Ujú. Sí, vamos a hablar y si ustedes me lo permiten, voy a dejar una pregunta de una vez aquí para ver qué es este enredo. Ujú. Muy bien. ¿Por qué tantos tiempos? ¿Qué es este tiemperío? Parece este temporal que estamos teniendo en Costa Rica ahora. Apenas. Ok, tenemos aquí otra repetición de los santos en el 22. No sé si encontramos Cabeza. alguna otra repetición de del texto, ¿no? Si no Hay encontramos, otro tiempo también. Aquí arriba llegó el tiempo. ok, Están en el 21. ok, y ve y otro El cuerno. 22. Perdón, el 22 Ah, sí, es. sí, sí, ya me asusté, yo dije, Llegó el tiempo. tan mal estoy de los ojos hoy que... Es que se turba uno, se turbó Daniel, que era protagonista principal. Oiga, está No está asustado uno Daniel, no se cuidado. va a asustar uno, ¿ah? Muy bien. Ah, Bueno, inclusive los 10 cuernos y 10 reyes. Ese 10 ya lo Ese teníamos aquí, 10 ¿verdad? en el 24 10 cuernos. Lo tenemos repetido aquí, es muy cierto. Y también Ujú. venía esta repetición desde la primera parte, ¿verdad? El capítulo 7. Ajá. Muy bien. Teníamos 10 mm. aquí. ¿Y dónde estaba el otro En 10? el 24 al principio el Ah, 24. muy bien. 10 cuernos. Eso. 10 cuernos. Ahí Sí, estamos. está la más duro. No, no sé cuál, dónde está. Dominio en el 26 y 27. Ay, dominio. Y Ajá. en el Ajá. 27 veo que dice al principio y al final, dominio. Disculpe, no puedo hablar muy duro, que me hicieron una cirugía hoy. Ando Ay, aquí ¿Cómo? Isa, por Dios media, santo. ¿Cómo? ando ¿Cómo? aquí. En la boca. En la Sí, boca. sí. Ay, Entonces no puedo hablar muy duro. Lo Ah, entendemos perfectamente. Pues más de suficiente. oyente. Ya lo encontró acá. dominio. Dominio, ¿Sí? dominio. Dominio en el Ajá. 26 y Sí, yo En no el 27. llegué, me dijeron que 26 y más atrás. 27. Sí, está más atrasado. El dominio. Ujú. Ahí. Ujú. Y la palabra fin también al final del 26 y al final y al principio del 28. Fin. Wow, qué carga. Hablará, Ahí está. hablará. Esta no, yo no la había encontrado. Esta que dice, que hablará grandes cosas y aquí, y hablará palabras contra el Altísimo. Ujú. Ujú. Hablará grandes cosas. Muy bien. Ajá, y después sí, y hablará palabras contra el Altísimo, en el Al 25. inicio del 25. Y entonces esto es muy importante. Esta Ujú. repetición es muy importante. Es una característica que distingue am, a este personaje. Es un gran hablador. Tiene una propaganda bien insolente, ¿no? Tierra también está en el arriba, Sí, es que no veo cuál 23, es, y, 23. y está más abajo. Ajá.
tierra. La tierra, A toda la tierra y arriba levantarán en la tierra. ¿en dónde está la otra tierra? En el 17, Y al 23. final del 17. Ah, yo entendí 27, disculpe. La tierra. Ajá. 23. Es muy interesante en las visiones proféticas que encontramos en el Antiguo Testamento, la preocupación de Dios por sus santos, pero también por su creación. Y en el 23 también está Y en el 23, muy bien. tierra. Y toda la tierra devorará, trillará. Al final del La 20. tierra. Sí, este sí lo Ajá. tenía. Ese sí lo tenía. Muy bien. Entonces, interesantemente, ya tenemos las repeticiones. Sabemos que todo gira alrededor de esta lucha de poderes. Y, y sí, pues Daniel está asustado al ver el poder y la destrucción que se le anuncia en esta visión. Y lo que le llama la atención es esta cuarta bestia. Entonces, vamos a ver las características de los personajes. ¿Les parece si marcamos al primer A personaje? Daniel. Daniel es Ujú. el primer personaje que encontramos en esta narrativa. Ujú. Pero ¿qué Después, aprendemos de Daniel? ¿Qué tiene? Que está Turbado el espíritu. turbado el espíritu. Eso, está hecho gelatina, dicen los chiquillos. Ujú. Entonces, primer gran sorpresa que encontramos en este texto. Los se turbó el profetas espiritual. sienten miedo. Muy bien. Ajá. Estaba lleno de humanidad, como usted y yo. Nos damos cuenta que era Qué totalmente... bueno, mamá. Después Altísimo está, es el otro personaje. Antes de terminar o de pasar a otro personaje, quiero que también veamos las otras características. ¿Qué aprendemos también? Está asustado y está asombrado. Asombrado. Muy bien, Tiene La visiones. nueva, la nueva versión internacional dice que estaba muy preocupado en vez de asombrado. sí. Y esto es porque aquí tenemos un paralelismo. Quiere decir que la primera parte es igual a la segunda. ¿Por qué se dan estos paralelismos? Es para crear énfasis. Es para afirmar un punto muy importante. Daniel está asustado en su espíritu y es por estas visiones. Sin estas visiones, él no tiene miedo. Y a Porque él veces, interpretó las visiones. Me hizo conocer la interpretación de las cosas, dice. este es otro personaje que se nos dice. Mm. Uno de Vamos a los ver, tiempos. quién le da a interpretar? Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté ¿Ese que está ahí es humano o es un ángel? Uno de los que Ah, asistían es un ángel. dice que Eh, ujú, pero es un personaje bien misterioso en el sentido, sabemos que es un ángel por lo pero que no se sabe cuál ángel. no sabemos cuál, no sabemos cuál. Pero algo que aprendemos de Daniel es que él se acerca. Él tiene miedo, Ajá. pero él se acerca. Esto es muy importante también. Él toma la iniciativa de preguntar. Y le habló el ángel, y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Entonces tenemos dos cosas que tenemos que saber muy bien y ir quitándonos estos prejuicios que tenemos sobre los profetas. A veces pensamos que los profetas sabían todo. No, el profeta es el primero que tiene que aprender porque ignora, Ujú. ¿sí? Entonces tiene humildad y al mismo tiempo tiene miedo. Otra de las cosas que tenemos que resaltar de Daniel aquí y aprender para nosotros. Oiga, si este fuera el libro de Minor Mora, yo seguramente no pongo el versículo 15 al 28. O sea, qué vergüenza admitir que tenía miedo y que era ignorante. Ujú. En primera de Minor no aparecería esta parte. No parecía eso. Pero ¿por qué ustedes creen que Daniel sí pone estos detalles? Porque él es demasiado detallista. Porque era muy humilde. Eso. Oye, La sencillez. Sí, su sencillez. Preguntó él era bastante detallista. Él quería No, que los no, demás también. aparte la visión era muy compleja. Eso no es así. Debe ser como lo que vio Pablo cuando el Señor lo ascendió. Eso. Ujú. Eso.
Me gustó. Vamos a hablar más de esto en la aplicación, pero por ahí les dejamos la pelotita picando. ¿Qué otra cosa aprendemos de Daniel? Al final, en el 28, dice que después de saber todas estas cosas, sigue Pensamientos me preocupado, turbaron mi ¿verdad? rostro. Sí. Dice que le turbaron los pensamientos y que desnudó su rostro. Sí. Que le dio Desnudó taquicardia, como yo Eh, ahora. y que le- exactamente. Le leo lo que dice la nueva versión internacional, Magnito, en el Por 28. favor. Ujú. Dice, aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado con tantas Yo ideas que me dice, pero pasaban por la guardé el mente, asunto a de tal grado mi que rostro me palideció desnudo. mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Ujú. y aquí Esa visión. en la nueva Este, versión internacional Guardé el dice, asunto en mi la corazón. nueva versión dice, pálido de miedo. Sí. eso, eso. Después de saber, quedó con su cara llena de pavor. No sé si ustedes pueden ver que esta frase que cambió tanto en la traducción que leyó Don Omar. Guardé el asunto en mi corazón. Ujú. Sí. Esto es un modismo hebreo que encontraremos también en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Con ¿Quién fue María. la que? María, muy bien. Ujú. Sí. María dice, y María guardé dice que todas guarda estas cosas en mi en corazón. el corazón. Y Ujú. entonces hemos interpretado durante mucho tiempo que las atesoró en su corazón. Pero Ujú. ese modismo significa guardar el secreto, Guardó el secreto. ¿sí? Entonces eso significa esta frase. Básicamente es que se quedó con la visión para él mismo. Ujú. Ujú. ¿Sí? Y por eso vemos también en los primeros 7 capítulos que él no comparte hasta que Dios ya le indica cuándo compartirlo. Muy Ujú. bien. ¿Qué más encontramos? Encontramos que el otro personaje es este ángel que asiste, ¿verdad? Y el ángel habla. El ángel, si habla es porque él sí sabe qué significa la visión. Es Ujú. importante. O sea, sí tenemos un ángel Y sabiondo. por eso habla del Altísimo. Ajá, muy bien. Ujú. Am, Otros personajes, tenemos esas 4 bestias, Las Y los cuatro cuatro veces. que reyes. son 4 reyes. Ah, Muy ujú. bien por ahí. Hasta ahí estamos bien. Tenemos santos, ¿verdad? Santos del Ujú, Altísimo. ¿Qué aprendemos de los santos en este texto? Bueno, se les promete que van a poseer el reino eternamente. ujú. Eso es lo primero. ¿Qué Y más para sí. aprendemos? ¿Qué más aprendemos? Acto seguido después vuelve a aparecer los santos en el versículo 21. ¿Qué pasa con esos santos? Después de recibir la promesa del reino, ¿qué Y pasa? diría yo que este cuerno hacía guerra contra los Eran santos, víctimas de la bestia. porque Reciben hacían una promesa e inmediatamente reciben guerra. Qué, ujú, qué paradójico, ¿verdad? Sí. Y después de un tiempo reciben el reino. No lo ujú, reciben inmediatamente. no. Muy bien. Tengamos esta idea allí. Ujú. Mire, Eh, aquí hay otra tierra. en el versículo Eh, 22, 25, Sí, vuelve a hablar de que este rey, sí, estos reyes hacen guerra de hablará, nuevo, ¿verdad? Y, los y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y los santos. Los quebrantará quebrantará y ujú, pensará en cambio en los y tiempos y cambiará los tiempos y la ley. ok, y será entregado en su mano. Ok, En el entonces 26 aparece un juez. eso. Como sabemos de hace 15 días, este juez es Dios. Entonces tenemos 2 nombres para Dios en este texto, Altísimo y Juez. Altísimo y juez. Eso es muy importante. Estos son los mismos 2 nombres que ya fueron revelados en los primeros 7 capítulos. Dios se muestra como no hay más grande que Él, aunque otros quieran parecer grandes, no son grandes realmente contra Dios.
y Dios es el que juzga. Muy bien. Pero, Pregunta. ajá, don Omar, te escuchamos. Ok, en la Reina Valera aparece, como dice, pero se sentará el juez, singular. ¿Mm? Ujú. En la nueva versión internacional dice, los jueces tomarán asiento. Lo habla en plural. ¿A qué se debe? ¿En qué versículo? En el 26, en la En el- Reina Valera del 60 está en singular. Y en ese mismo versículo, en la nueva versión internacional, está en plural, habla de jueces. Mira qué vacilón, aquí no habla de juez. Voy a dejar la pregunta aquí para no olvidarla, ¿está bien? Está bien. Tenemos un problema de traducción ahí. Ujú. Porque en la traducción viviente no habla sobre juez, sino dice, sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, que Ese, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. ese es el tema. Gracias, hombre, ¿no? Y Más, voy más turbado todavía. más enredado, Más, más enredado por el si no nos asunto. faltaba ya polémica. Ok, así es esto. Minor, Sí, mi a ver hermana si me Leida, escucha. la escuchamos. Una de las cosas que les pasa a los santos del Altísimo en el versículo 22 es que se da un juicio sobre ellos, o sobre el juicio a los santos del Altísimo. Se juzgan, pues, es el juicio de Dios sobre, encima de todo lo que decías. Habían sido ya con una promesa, les habían hecho una promesa, luego viene la agresión y luego en este otro versículo parece. Eso es muy importante. Vamos a ver entonces desde arriba. En el versículo 18 reciben una promesa. En el versículo 21 reciben guerra. En el versículo 22 aparece el anciano de días y aparece la palabra juicio. De una vez voy a marcar una pregunta allí. ¿Por qué? Ajá. ¿Sí? Y después reciben el reino. Pero da la impresión en el 25 que aparece otra vez este escenario de guerra y son Ujú. quebrantados y se cambian los tiempos y la ley y son entregados en la mano de de estos 10 reyes por un tiempo y medio. Entonces vean cómo vamos alternando. Promesa, persecución. Aflicción. Promesa, persecución. Promesa, persecución. Ujú. ¿Sí? Y esto es lo que ha hecho que existan tantas interpretaciones alrededor de esto. ¿Sí? Vemos tres ciclos. Las tres repeticiones es promesa, después viene persecución. Promesa, persecución. Promesa, persecución. ¿Por qué? Así que esta es una de las preguntas, de las santas preguntas de hoy. Muy bien. Am, bueno, no, creo que hace 15 días hablamos bastante de estos 10 cuernos y de estos tres reyes. Creo que no quedan más personajes. Bueno, sí, perdón. He hablado algo que no estaba bien. Teníamos otro personaje importante aquí, el anciano de días. Ujú. Habíamos hablado hace 15 días que era otra forma en que Dios se mostraba, ¿no? Entonces, tenemos tres atributos de Dios. Tenemos que Él es el anciano de días, el altísimo y el juez. Ujú. Muy bien. No sé si tendremos otro por acá, otro personaje. Me da la impresión que no. No, ya no hay otro. Entonces pasemos al paso más divertido de todos, ¿no? Hagámosle preguntas. No hay pregunta pequeña y tengo la confianza de pensar que estamos. Pero ¿por qué se turbó Daniel tanto en su espíritu? Ah, ok. Ujú. ¿Por qué tan cobarde? No, yo no quise decir eso. Imagínese Daniel defendiéndose ya y ¿cómo estaría usted? ¿A qué se refiere Daniel con en medio de mi cuerpo? Eso iba a preguntar. Ombligo. ¿Qué dijo Juan Carlos? El El ombligo. ombligo, sí. El ombligo. Sintió la visión en el ombligo.
En medio de mi cuerpo, ahí en el 15. El ombligo. Qué bueno. ¿Y por qué le asombraron tanto las visiones a Ajá, Daniel? Ok, ajá. esa es buena. Ujú. Ah, bueno, y aquí, ¿quién es ese que estaba asistiendo ahí? Ah, bueno. Que se Bueno, acercó Daniel. ese personaje misterioso. ¿Cuál verdad le preguntó? Que acaba de decir eso, como lo acaba de apuntar Isabelita. Y le pregunté la verdad acerca de todo eso. O sea, Daniel asumió que tal vez el chavaro ese, perdón, el ángel le podía mentir para no asustarlo más, ¿verdad? Pero él le preguntó la verdad. Ah, Que le interesante. dijera la verdad. Interesante. Voy a poner la pregunta ahí sobre verdad. Creo que hay Ujú. otras versiones que ponen el sentido de todo esto, Vamos a ver qué o el dicen en la nueva. significado de todo esto. En, La palabra verdad está repetida ahí en el 15 y luego en el 19. 16. Más o Ahí menos está. Mira, es tu deseo de saber la verdad. Sí, en el, en la nueva versión habla del verdadero significado, como una extensión de la mera palabra verdad. Así que me sí, 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 acerqué sí. una vez estaba aquí junto al trono y le pregunté lo que significaba todo esto. Entonces, Mm, en la nueva traducción viviente dice que así me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así, dice. ajá. Ay, qué bonita versión. En la nueva traducción viviente es lo que dice así. Muy clarita. Qué bonita. Ujú. Yo necesito explicación del 18. Del 18. Uy, muy buena pregunta. De todo el 18. Será el reino hasta el siglo. Oiga, si Daniel la ocupó, ¿cuánto más nosotros, verdad? Explique todo. Muy bien. Otro rey se adaptará en la ¿Y tierra. cuál es esa verdad que quería saber Daniel? Entonces Ah, tuve deseo de saber la verdad. voy a poner una doble pregunta. En la 19 está. Ujú. Voy, voy a poner que este signo de pregunta más bien es de todo el 18. Muy bien. ¿Cuál era esa verdad de la cuarta bestia? Porque esa vez era tan mala. Qué malosa, ¿verdad? Esos cuatro grandes bestias son cuatro. Porque solo hablan de la cuarta bestia y los demás no. Hemos de reconocer que también hay tres características. Es diferente a todas las otras veces. Ujú. Son Dientes de Es hierro, uñas diferentes de a todas. bronce, espantosa. brillaba. Eso es muy Espantosa. importante. 10 cuernos. Y Y con dientes tenía, de hierro y ajá, uñas de bronce. Claro que eso Porque era sí, tan diferente a todas las otras, dice sí, la sí, sí, divinidad. sí. y lo demás es descriptivo de la cosa. Y da la impresión que son uñas tanto de las manos como de los pies, ¿verdad? Ujú. De las patas. Sí, de las patas. Sí, porque era un animal. Era un animal. Ujú. Ujú, sí, sí, sí. No necesariamente si dice pies significa que tenía pies de persona. Puede ser también. Dientes, Es una palabra bien genérica. Sí, sí. De y esos hecho, 10 cuernos puede. Ah, es perdón. como una. Los 10 cuernos parecen una personificación, ¿verdad? Parece ser también. Ujú. Muy interesante esa. Es muy. Y Pero no en dice que el, tenía pies porque dice Porque que tenían tenía ojos dientes y Sí, y pero boca. uñas de bronce. es que un Bueno, cuerno sí, habla, la entonces ahí, y lo que bestia. dice Isabelita. Ujú. y en el 19 que dice que devoraba y desmenuzaba, ¿qué era lo que devoraba? Ujú. Sí, Y que desmenuzaba. Y de los santos. hollaba Ah, con los sus pies pies. ahí están, dice. Y las sobras hollaba con sus pies. Oh, ahí están. Qué infeliz más grande. ¿Verdad? Se recuerda que Era un gigante entonces. Era espantoso, ¿verdad? Era un gigante feo. Sí, enorme como toda la tierra. sí, sí, sí.
que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual había caído tres. Ese, ¿Tres qué? es que sí, El ¿Tres mismo qué? ¿qué fue lo que se Ah, le cayó? ¿Cuáles tres se le tres cayeron? bestias, tres bestias. De cual había caído tres y este mismo cuerno tenía ojos. ¿Mm? Tenía tres cuernos ¿Ves lo entonces. que está ahí? Aquí tenemos, disculpen, tenemos una repetición de verbos que no es, a ver, no sé si en sus versiones viene exactamente la misma palabra, pero tenemos Mira, bebía, desmenuza y hollaba. Estos tres Ah, verbos están repetidos igual abajo. Devorará, trillará y sí. despedazará. ya empezar. Ajá. 23, sí, al final. ¿Sí? Entonces ven que estos tres están Derribará. ¿cómo se llama? Ujú. En paralelo. Es reiterativo, sí. Eso, reiterativo. Muy bien. Pero en realidad estas, ahí como dice el ángel o el que le habló a Daniel, son reinos, no son, o sea, no son realmente bestias, ¿verdad? Son reinos, eso es lo que estamos Es buscando, ¿no? exacto. El mismo texto explica al texto, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces a veces hemos visto algunos sistemas de interpretación donde hay suposiciones. No, tiene que ser una persona, no, tiene que ser, bueno, aquí habla de un Porque rey, dice, de un sistema. ajá, Ujú, la cuarta bestia será un cuarto reino. ujú. Y el cual será diferente de todos los otros reinos. Diferente. Y con respecto a los tres, aquí tenemos la respuesta. Y a tres Ujú. reyes derribará. ¿Sí? Entonces ese tres se refería a los reyes. Ajá. Ujú. El texto explica el texto. Muy bien. La palabra toda que aparece en el versículo 23, cuando dice todos los reinos, otros reinos, y a toda la tierra devorará. Ajá. Toda, Toda en sí es como toda y Todos toda. los otros reinos. una forma de exagerarlo, la maldad del sistema ese. Porque Bueno, si dice que a toda la tierra devorará, de ahí no quedó ninguno. Y más esa, adelante el Señor le entrega el reino a los santos. esa es la idea. Vamos a hablar de eso. Voy a dejar la pregunta aquí para no olvidar. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Ahí mismo. Ahí está el detalle. Mi espalda. Entonces, lo dejo corto. No sé si queda alguna otra preguntita por allí que puedan ver. Ponele mute. Habla de los tres cuernos. Dice, y este mismo cuerno, en el mismo 20, como a mitad, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas. ¿Qué grandes cosas hablaba? Ay, sí, está. Dice que parecía más grande que sus compañeros. ¿Por qué era más grande que los demás? ¿Que sus compañeros qué? ¿Sus compañeros cuernos o qué? Sí, Eso. ¿verdad? Se Sí, sí, refiere a lo sí. Sí, 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 Ujú, sí. Es cierto. ujú, Entonces vamos armando el rompecabezas. Sí, estos cuernos son sistemas y cada sistema tenía un rey. Lo ujú, que da la impresión es que este último cuerno, em, perdón, los 10 cuernos significan que de este último van a salir 10 diferentes reyes. Entonces, ujú, recapitulando, hay 4 gobiernos, representan 4 diferentes reinos. Este último salen 10 reyes, 10 personas. Lo ujú, interesante es que el último parece el más destructivo y es una máquina de autodestrucción. Para crecer, destruye a los otros 3 anteriores. Entonces, ujú. parece Ya, un enredo, pero vamos a entre ver un ellos, poco de eso. sí, el 21 lo explica, ajá, el Es, último. ujú. Ujú. ¿Alguna cosita que encuentren del 24 al 28?
Minor en el 22, que dice que hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Estamos hablando, ¿verdad? Antes del 22 de lo que, de lo de los gobiernos de los reinos, y es la misma conversación que ha tenido todo el libro, de que Ujú. los reinos están establecidos y al final vendrá el reino de Cristo. Ujú. Y entonces, este 22, en resumen de todo lo que dije, este 22 significaría que ese es el juicio final, digamos, o bueno, la venida del Señor y ya el juicio de los santos, porque dice, y los santos recibieron el reino. ¿Será más o menos eso? O es, o bueno, o si no me explicas Genial, lo muy que buena dice el pregunta. 22. Sí, Voy sí, voy a poner la pregunta al final del 22 porque es un muy buen cierre para el versículo como tal. sí, sí. Sí, ¿hay juicio para los santos? Esa es la pregunta, más o menos, Sí, que se quiere hacer, ¿verdad? esa es buena. Voy a ponerle el juicio a los santos. Ujú. Pero, pero más que eso sería, bueno, en mi caso sería como que ese es el tiempo, eso es lo que está describiendo, eso es lo que está previendo, eso es lo que le están diciendo a Daniel, que no Ujú. siga sufriendo tanto que al final el Señor triunfará o su Dios triunfará. Sí. Es Y, más o menos, y ajá, esa gran pregunta me deja otra perspectiva que no había visto de Daniel. A veces tenemos la imagen de que el profeta es el profeta regañón, ¿verdad? Que va diciéndole a la gente qué hacer y cómo comportarse y que se vuelvan al Señor. Pero el profeta tiene también, todos los profetas en el Antiguo Testamento tienen algo en común, que es el que lleva esperanza. Y antes de llevar esperanza, debe recibir esperanza. Ah, ah, y aquí vamos a hablar un poco de eso. Más que todo alrededor de de la palabra el juicio, que para no olvidar. Bueno, yo le haré un poquito de agua. ¿Tendríamos alguna otra pregunta por allí? Porque hemos cumplido con que tenemos más preguntas que versículos. Así que ajá, si surge otra, no, ustedes nada más me detienen. ¿Está bien? Me dicen, May, se olvidó esta cosa. O aquí en su explicación más bien me saltó otra duda. Eso también se vale, ¿sí? Bueno, voy a empezar del 15. Se me turbó el espíritu a mí. Es bastante interesante, Daniel, aquí usando esta frase. Eh, su corazón está apretado en este punto. Pero ¿por qué dice se me turbó a mí? Esto refleja muy bien el énfasis en el idioma hebreo. O sea, está diciendo yo mismo era consciente de mi propia preocupación. Y en medio del cuerpo es bastante interesante porque don Carlos en el medio de su broma tiene mucha razón. O sea, él apuntó al ombligo, pero era una forma de decir en sus entrañas sintió el miedo, ¿sí? Y lo que le preocupa es estas visiones que vinieron en su cabeza. Es muy interesante también la frase que él diga en medio de sus entrañas, siente su preocupación, porque él recibe la visión, pero es consciente de su propio cuerpo. A veces tenemos esta visión de que el profeta entra en trance y se desliga de su cuerpo y toda la cosa. No, él es consciente de su cuerpo, no está viviendo un trance como tal, sino que él tiene percepciones de dónde está, de sí mismo, ¿no? Y aquí es donde en el versículo 16 nos dice que él toma la iniciativa de buscar una explicación. Por la escena que nos narró antes, da la impresión que podría haber dicho al anciano de Días directamente, oye, anciano de Días, o al hijo del hombre, explícame qué está pasando. Pero él se reconoce pecador, no puede acercarse a ninguno de estos dos personajes santísimos. Así que busca lo más cercano a él y el más cercano es este ángel que está asistiendo. Ujú. Está asistiendo a este evento. Recordemos la visión. En la visión es Dios que se instaura como un grupo de seres celestiales y va a empezar a un juicio.
Entonces, esta es la visión que hay. Uno de esos personajes que está allí cerca al anciano de días es el que le va a dar la información. Y le pregunta, o más bien le dice que le diga la verdad, que le diga, tiene dos sentidos esta frase, los dos muy válidos para el texto. Primero es que no le disminuya nada a la verdadera gravedad de la visión. Ese es el primer sentido. O sea, que aunque él esté asustado, que le comparta lo que realmente significa este texto. El otro sentido que también es muy válido en este texto es que él le está diciendo en cierto sentido que le muestre el evangelio, que le diga dónde está Dios en medio de todo esto que estoy viendo, ¿verdad? Este es también muy probable. Otra pregunta que tenemos en el 18. El 18 en sí es toda una pregunta y es totalmente valedera. En el 17 les está diciendo algo de su propio tiempo. Es muy importante que situemos al profeta en su marco histórico, ¿sí? Entonces estas cuatro bestias van a representar cuatro reyes que se van a levantar en la tierra, pero en el versículo 18 le está invitando a ver las buenas noticias. Las buenas noticias es que en medio del caos histórico que va a vivir, que va a ver con sus propios ojos, tiene que recordar que el reino lo reciben los santos del Altísimo. Es muy importante que veamos los santos dentro del marco de todo el libro. El libro empezó con un pequeño grupo, un remanente de los escogidos, de los apartados del Señor. Era él y sus amigos, ¿verdad? Que simbolizaban una nación que estaba en cenizas. Pero acá los santos tiene no el sentido moral de los que se portan bien, no, no, no. Aquí tiene el sentido de los que Dios apartó para sí mismos. Entonces, esto es un gran recordatorio. Le está diciendo, ¿quieres ver las buenas noticias? Recuerda el pacto. El pacto es que el reino de Dios, Dios lo comparte con sus santos, con sus apartados. Entonces, es muy interesante que dice que poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, este versículo 18, en cierta medida, se opone al 17. Les voy a decir una explicación que a mí me ayudó muchísimo. Un comentarista decía que nosotros vemos fotografías de nuestro presente, ¿sí? Mientras que Dios ve toda la película. Entonces el profeta está asustado porque, bueno, viene de un exilio, está en medio de su juventud, viendo la opresión y viendo cómo se levantan otros reyes todavía peores y tiene toda esa serie de fotos catastróficas. Entonces en el versículo 8 el ángel le dice, mira la película completa. Así termina la película. La película termina en que los santos ganan y reciben el reino hasta el siglo. ¿Qué significa hasta el siglo? Nos encantaría pensar en términos de tiempo, pero tampoco podríamos verlo literalmente porque en el marco histórico que se escribió Daniel, no pasó un siglo literal para que ellos poseyeran, tuvieran el reino. Entonces, ¿qué significa? Él está diciendo, la película tiene estos momentos feos, estos cuatro grandes bestias, estos cuatro reinos que se levantan en la tierra. Pero esto, aunque parece eterno, tiene un tiempo medido, mientras que el reino que ustedes van a poseer es eterno y para siempre. Es tremenda buena noticia, ¿sí? Le está apuntando a que hay una realidad por encima de su realidad. No le está diciendo que escape de, de no ver lo feo que va a pasar, sino que se centre en la eternidad, en el pacto del Señor. El Señor gana. Y eso debería resumirse en nuestra visión del final de los tiempos. Esto es lo mismo que encontramos en
todos los profetas y en Juan. Y por eso tenemos esta repetición. Vemos una promesa del Señor y después se desata una crisis. Viene una promesa del Señor y se desata una crisis y parece que la bestia va ganando. Parece que el reino que se opone al Señor va ganando. Parece que el sistema va ganando. Parece que los santos están siendo avasallados. Y viene la promesa del Señor. 3 veces vemos este ciclo aquí. Promesa, tristeza, promesa, tristeza, promesa, tristeza. Entonces, esta es una fe realista, pero una fe cargada de esperanza. No es una fe que nos hace como las avestruces, que nos lleva a meter la cabeza debajo de un hueco para no ver las cosas tristes que pasan a nuestro alrededor, sino que más bien nos invita a pensar las cosas más alto. ¿Sí? Versículo 19. Entonces, esta cuarta bestia era más espantosa, era más terrible y tiene esta combinación de dientes de hierro y uñas de bronce y que desolla todo a su paso. Como les he dicho, aquí Daniel estaba ansioso por conocer más acerca de esta cuarta bestia, ¿verdad? Y él está asombrado con sus poderes. Y la verdad que cada vez que yo escucho a alguien, estoy estudiando el libro de Daniel, siempre padece de ansiedad por saber todos los detalles de esta cuarta bestia. Pero lo interesante es esto de las uñas de bronce, porque el bronce en la estatua ocupaba el tercer lugar de valor. Entonces muchos dicen esto tenía que representar a Grecia. Y entonces estaba hablando mucho de cómo Grecia va a absorber al imperio romano. Tiene mucho sentido si vemos lo que sigue luego del capítulo 7, en el capítulo 8. Y yo les voy a decir por qué yo creo que podría ser Grecia y por qué es importante la segunda visión. La segunda visión que vamos a ver en el capítulo 8 seguramente es una repetición de la primera visión del capítulo 7. Y esto nos deja otra gran enseñanza. La gran enseñanza es que todos los profetas reciben la misma visión con diferentes imágenes. ¿Por qué ustedes creen que sea eso? Porque los profetas son humanos y no entendieron a la primera. Ay, si nosotros entendiéramos esto de verdad. ¿Y saben cuál es el verbo que más aparece en el Antiguo Testamento? El verbo que más aparece en el Antiguo Testamento es recuerda. ¿Por qué creen que Dios está tan preocupado en que recordemos las cosas? Porque las cosas presentes, los afanes presentes nos hacen perder la memoria. Y Dios nos recuerda una y otra vez el Evangelio, la buena noticia. Ok, voy a ir un poquito más rápido en el versículo, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que le había salido, del cual habían caído otros 3. Bueno, si lo que estamos viendo acá es que aunque parece ilimitado los recursos, no son tan ilimitados. También tienen una cuenta, son 10 cuernos. Dios tiene control aún de los recursos de este sistema en contra de los santos. Y hablaba grandes cosas. Esto ya lo habíamos hablado hace 15 días. ¿Por qué hablaba grandes cosas? Es que él está hablando muy mal del Señor y muy mal de los santos. O sea, es terrible el nivel de atrevimiento, ¿sí? Y se hacía pasar por alguien que era mucho más grande que sus compañeros. Entonces, vemos el enemigo actuando así, ¿verdad? Queriendo parecer Dios. Y vemos este gran enemigo usado por el Satanás definitivamente, con pura propaganda. Habla y habla y habla y habla y habla. Pero al fin y al cabo no hay ni pelea. ¿Por qué? Porque vemos que aquí no hay combate. No es que son las fuerzas del enemigo contra las fuerzas de Dios. No, es que nada más se presenta el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Quiero hablar rápidamente al respecto de la palabra juicios. La palabra juicio tiene muchos significados en el Antiguo Testamento y por eso lo hace bien difícil de traducir. ¿Cómo sabemos qué significado tiene? Ya sé que ustedes están cansados de escuchar esto, pero
Entendemos las palabras en su contexto. Entonces, ¿qué pasa? En la primera parte de la visión vemos que se va a empezar un juicio y va a haber una resolución. Por eso el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días. Entonces, la palabra juicio acá tiene más bien el matiz de que se dio la resolución a los santos. O sea, se dio un desenlace a la causa de los santos. No es que los santos, además de ser avasallados, reciben el juicio de Dios, sino que aquí más bien se da una sentencia. Los santos tienen el reino y esta bestia tiene castigo. Eso es lo importante en el versículo 22. Esta, en lugar de ser una parte de preocupación, es una parte de alegría. Los santos tendremos lo que el Señor nos dio por gracia, el reino. Y llegó el tiempo, y por eso dice, y los santos recibieron el reino. Entonces recordemos, la resolución total y absoluta está en nuestro gran juez. Pero ese juez no es que está esperando con una guillotina ahí diciendo, vengan mis santos, ahora me toca a mí castigarlos. No, 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 no. Más bien lo que quiere decir el versículo 22 es que el castigo no lo vamos a recibir nosotros, lo van a recibir estos 10 cuernos, este sistema anti Dios. Nosotros recibimos el reino y eso es precioso. Perdón que hable mucho, me emociono, de verdad este texto me emociona. A ver, el versículo 23 nos muestra que esta bestia no solamente es diferente en el sentido que es muy mala, sino que también tiene alcance destructivo. Y aquí usa dos exageraciones. O sea, será diferente a todos los reinos y destruirá toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente este sistema está siendo utilizado por el enemigo para llevar destrucción a todo lado. Esa es la realidad. Pero en el versículo 26 nos dice algo muy interesante. Sí, los santos, los santos también se quebrantan. Los santos también sufren este maltrato en cierta medida de que este sistema quiere cambiar los tiempos y la ley. Pero recordemos que esto será solo un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí muchos dicen que tiempo debe ser dos, y por eso ustedes escucharán muchos sistemas de escatología que dicen, ahí está, son dos más medio, ¿cuánto suma? Sí. 5. Hay otros que dicen, no, tiempo más bien debe ser 3. Entonces, 3 más 3 más 1,5 debe ser 6, 7,5. 7:30. Sí, En tiempo. ¿Lo Por repites? supuesto. Ah, ok. 3, 6 y 1,5 son 7,5. ¿Qué nos muestra eso? Bueno, nos muestra que es bien complicado asignarle a una palabra un número. Sí. Principalmente porque la idea de la escatología bíblica no es sacar fechas, sino más bien descansar en que esto es una exageración. La figura es, pasó un tiempo y mucho tiempo y un tiempo más, o sea, más todavía de lo que pensamos, pero, y a mí me encanta en la Biblia esta palabra, ¿saben? Cada vez que encontramos un pero, no es como cuando alguien nos dice, mira, me gustó mucho esto, pero, y después nos suelta una bomba negativa, ¿no? Cada vez que encontramos el pero en la Biblia, lo que viene Es siempre bueno. es bueno. Entonces, Mm. los peros de Dios siempre son buenos. Vean qué interesante este pero. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Entonces, vemos esto. Sentimos que el castigo que recibimos por parte de esta gran bestia, de este sistema anti Dios, es eterno. Pero recordemos que el que Mm. se sienta a dar la resolución es nuestro juez y le quita el poder y el dominio. Y esto, discúlpenme que terminó siendo un sermón, pero de verdad que a mí me emociona mucho. ¿Cómo este texto fue importante para los primeros lectores, para Daniel y por qué es importante para nosotros hoy?
Les escucho. Porque nos comunica, eh, creo yo, buenas noches ante todo. Buenas noches, mi Porque, hermano Daniel. Disculpe que no lo saludé. Imagínese lo no, emocionado no se que preocupe porque andaba. usted estaba encima explicando y yo me quedé aquí escuchando su explicación. Mejor, mejor estar más calladito y escuchar más. Eh, Un gusto yo me escuchar. imagino que es para informar o dar a entender el proceso, digamos, darnos a conocer en alguna medida la mente de Dios en relación con el mundo y cuáles son los planes eternos que tiene Él para con, para con el mundo, para con los santos, para con la iglesia, ¿verdad? De Mm, manera tal que podamos tener esperanza en medio del caos, como se repite, porque estaba viendo incluso que en el 14 también se repite, de como de tener esperanza de, de, de que todo está bajo su control y que Él es el que gana, siempre es el que gana. O sea que no hay otra más que entender que Dios está destinado siempre a tener victoria, pese a todo, ¿verdad? ujú. Mi hermano O Daniel, sea, y yo lo quiero agregar una cosa. Él siempre gana y nosotros ganamos porque él comparte su victoria con nosotros. sí, cierto. Entonces, yo no sé qué pensarán ustedes, pero me pensaba yo, por ejemplo, cuando dice que hablaba grandes cosas y parecía más grande que los... Yo me imagino, voy a decir una verdad, la ideología de género y todo lo que está pasando y lo que están hablando y de las leyes del aborto y las leyes de esto y todo lo que quieran hacer. Ujú, Y al final va a ocurrir que la misma palabra nos da a entender a través de este pasaje, como que esto es pasajero y los santos recibieron el reino. O sea, no hay cuento de cuentos, sino que al final los que, los verdaderos, los que se sostienen, verán con sus ojos. mm. Me encanta eso. Me encanta. Muchas gracias, mi hermano Daniel. Una respuesta sinvergüenchona. Se la permitimos, don Omar. Ah. Te permitimos cualquier sinvergüenzada, dice. Es una salida olímpica en esto, porque ahí uno termina tan enredado mentalmente como Daniel. Tanto así que Daniel lo que hizo fue guardar el secreto en su corazón, punto. No le dio mucha maquinación hasta que Dios le dijo, hable, me imagino, ¿verdad? Al respecto. Ujú, Pero hay una cita que dice así. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de esos secretos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de esas instrucciones escritas en la palabra o de esta ley. ujú, Entonces, yo no me complico mucho. Si lo hago, si traigo este pasaje a estos tiempos, siendo un pasaje tan difícil, yo diría, bueno, para mí son el versículo 18 y el versículo 27. Me quedo con eso, que es lo que entiendo, y habla ambos sobre que Dios reina, sobre que Dios es vencedor, es soberano sobre todo, y que nosotros somos sus beneficiarios por pura misericordia. ujú, ujú, ujú. Amén. Don Omar, algo que también me llama mucho la atención, y disculpe que meta la cuchara en medio de su genial comentario, que agradezco mucho, es que algo muy interesante que pasa en el profeta es que él recibe la visión, pero se concentra solo en la parte que le dio miedo. Y creo que Ajá. esto habla mucho de nuestra tendencia desde Génesis 3 de centrarnos en lo negativo y en lo que nos da miedo
más que en la promesa del Señor y en su En lo misericordia. positivo. Sí. No sé, somos especialistas en ver una pared blanca y un punto negro y decimos, vea esa pared blanca en ese punto negro. Sí, qué tremendo, Aro. Obviamos la grandeza del Señor La y vemos la misericordia. pequeñez del problema. Ajá, eso. Sí. Yo es que yo me imagino también, man, que vamos a ver, esto aquí él lo explica en palabras, pero es que una cosa muy diferente es ver lo que él vio. Eso, eso. Es que ver lo que él vio, yo me imagino, voy a decir el término correcto, perdón, es que estoy tomando agua aquí para tomar aire. Yo me No, imagino que lo que él vio, literalmente, para ponerlo en ti, ese hombre, cuando vio lo que vio, estaba literalmente cagado y miado. O sea, pero, pero vea una cosa, Daniel, lo interesante, y puede que sí tenga razón, pero ¿qué vio antes de ver esto? Vio al Hijo del Hombre. Es que eso es el tema. Vio al Hijo del Hombre, vio a Dios mismo. O sea, la pregunta que debió hacerse es, ¿cómo puedo ver a Dios y seguir vivo? Esa era la pregunta, ¿verdad? sí. ¿Cómo puede ver algo tan santo y tan perfecto y seguir vivo? Pero él se hace la pregunta equivocada. Oiga, pero alguien que me hable de esta bestia. No, muchacho, tenía que preguntar acerca del Hijo del Hombre, no de la bestia. Ahora, otra cosa que llama la atención es que él ve todo esto, pero no, ¿cómo les puedo decir? En relación, por ejemplo, con Isaías, que a Isaías lo tocó un ángel con un carbón Ujú, y a Daniel no. Daniel pareciera que es solamente un espectador, ujú. como quien dice, voy a decir algo muy raro, pero para mí pareciera como que por chiripa estaba ahí presente, ¿verdad? Que le tocó ver lo que vio y ya, Sí, ¿verdad? sí. Como de chiripa o o de paracaídas, dicen aquí. Puede ser, da esa impresión, sí. Sí, Pero eso es algo muy porque Daniel no interesante, Daniel, y disculpe que te corte, pero Dios tiene tratos diferentes con cada profeta. Eso también es una gran enseñanza para nosotros hoy. A nosotros nos encantaría bueno, a mí me encantaría que Dios me diera una visión así como Daniel, pero Dios tiene una forma muy particular de trabajar conmigo, ¿sí? Ajá, a mí me parece que es como el mismo tema del Apocalipsis, ¿verdad? Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Dios está en control de todo. Al final es parecido, ¿verdad? En ese sentido de que es el reino y su justicia y todos para los santos, ¿verdad? Mm, Entonces viene como a reforzar el mismo tema del Apocalipsis. exacto. Y es muy confortante porque a pesar de todo ese montón de monstruos y cosas horribles, ¿verdad? Que describe, termina con una gran promesa, ¿verdad? Que Ujú, es que el Señor va a restituir el reino para los santos y va a vencer el mal. Entonces es una gran promesa. yo quería hacer, no sé hasta qué punto, Minor, podría decir algo en relación con lo que usted acaba de decir hace un momento. Me llama la atención, por ejemplo, que si uno ve a Moisés, Moisés tenía una relación de tú a tú con Dios al grado que él le llegó y le dijo que él lo quería ver y Dios le dijo que lo iba a ver, pero solo de espalda ujú, y lo vio. ujú. Y seguimos hacia adelante. Por ejemplo, Daniel, como dije, me parece a mí como que estuvo ahí, como quien está sentado en el estadio Saprissa viendo un partido y vio Ujú, todo, ¿verdad? ajá, Y después vemos a un Isaías, ¿verdad? Porque Isaías también, en alguna medida,
algo ve también del futuro. Y él, eh, ¿cómo se llama? Un ángel le toca la boca para Ujú, que él pudiera hablar directamente con Dios, ujú. ¿verdad? O sea, como dice usted, hay un trato muy distinto con cada quien en relación con lo que vio, ¿verdad? Sí. Y por último, y me llama también otra la atención, es que cuando vamos a Apocalipsis y Juan ve todo lo que él vio, en ningún momento tuvo necesidad de que ni que lo tocara, ni que lo tocara un carbón encendido, ni que, ¿cómo se llama? Y que no tuviera la oportunidad. No, al final me parece a mí que Juan ve todo. Ujú. ¿Por qué? Porque me parece a mí que como Jesús ya vino, ya los secretos que, se, que, que, que vio Daniel, que vio Ezequiel, que vio Moisés, que vieron todos los anteriores, él Ujú. los ve totalmente de una perspectiva ya de la gracia Sí, y de la perspectiva sí. de cómo se llama, de todo, ¿verdad? De una manera tan integral y Eso, poderosa eso me que, que, gusta. Ujú, que logra plasmar en, en, en el libro de Apocalipsis todo lo que él ve, pero de una perspectiva de santo, de perdonado, de ujú, limpio, ujú, de santificado en ujú, relación con todos los otros de atrás que ujú. no pudieron verlo como lo vio él de la Eso. perspectiva de un santo verdaderamente que estaba en el cielo Ujú. porque era uno de los discípulos de Jesús, Y del Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, ya era otro, yo, digamos, una yo, investidura totalmente distinta. yo por eso digo que la profecía y la escatología es un quinto evangelio, es una nueva forma o una forma distinta de ver el evangelio, porque no es la visión, sino más bien el retrato, la pintura del evangelio que vemos en cada visión. Daniel, tú acabas de decir algo muy interesante, bueno, repetir algo muy interesante. Dios tiene un trato diferente con todos los profetas, pero ¿sabes en qué tienen en común Daniel, tu tocayo, Isaías y Juan? Algo sí tienen en común esos tres. Lo que tienen en común es que los tres tienen contacto con ángeles y los tres Ujú. pifean delante de los ángeles. Juan en Apocalipsis se arrodilla delante de un ángel y el ángel le dice, oiga, yo no soy el hijo del hombre. Aquí Daniel, Cierto. tengo miedo y tengo ignorancia. Y se acerca y pregunta, ¿sí? Y con Isaías, Como quien le toca el compa, explíqueme. exacto. Y Isaías es atizado por también por un ángel. O sea, muévase. O sea, entonces los tres tienen algo en común. Tienen estos encuentros fallidos con ángeles, ¿no? Donde muestran su humanidad. Los tres tienen esto. Son humanos, como nosotros. Una meditación final, porque se nos alargó muchísimo. Recordemos entonces para que nos llevemos a la casa. Si esto pasó con Daniel, también con nosotros. Nosotros a veces tenemos memoria frágil. Nosotros a veces también somos ignorantes de lo que Dios está haciendo. Olvidamos lo que Dios está haciendo. Muchas veces tenemos miedo y vemos el punto negro en lugar de la pared blanca. Pero para Ujú. nosotros, al igual que para Daniel, hay evangelio. Amén. ¿Algún otro comentario? No, yo creo que lo que usted acaba de decir, eh, cuando me hace recordar en este momento un pasaje de un versículo que dice que Abraham, que Abraham lo vio a él y se regocijó.
del día de él, ¿verdad? Y se regocijó. Así es. Y un día yo estaba escuchando una predicación de un hermano que se llama Sugel Michelén, que él decía que, o explicaba Sujel Michelin. de una manera muy, muy, casi que sucinta en su predicación, que tenemos que entender cada uno de nosotros que lo que deseó Abraham, lo que deseó Daniel, lo que deseó Isaías, lo que se deseó Habacuc, lo que deseó toda esa gente del Antiguo Testamento, nosotros lo vemos de una manera, de una perspectiva totalmente diferente, porque antes el Espíritu Santo se posaba en alguien escogido por Dios para comunicarlos su mensaje. Ajá. Ahora todos, cada uno de nosotros, podemos disfrutar de lo que Dios nos puede dar, ofrecer Hoy. mejor. Lo que antes estaba repartido en una sola persona, ahora lo tenemos todos aquellos que hemos decidido caminar con Dios, Sí, pero no lo valoramos como deberíamos de valorar, cierto. como deberíamos de saborear. Y eso es lo que explicaba él, ¿verdad? Desde esa perspectiva, que lo que otros desearon tener, ahora nosotros lo tenemos y no lo vivimos y lo valoramos. Me gusta mucho Sugel Michelén. Nos peinamos igual. Las Igualitico. predicaciones, por aquello, valga el anuncio, a los que le gusten, Sugel Michelén está en Spotify y Sí, tiene una serie de predicaciones del momento de la pandemia, pero son tan, pero tan, pero tan eh, eh, contemporáneas que vale la pena escucharlas, que tiene un estudio muy interesante de Romanos, muy bonito, de manera expositiva, que vale la pena escucharlos. Y si no lo han oído, los invito a que lo oigan. Yo casi que todos los días escucho una predicación de Sugel Michelén, aunque sea repetida, pero tiene mucho, es mucho que uno bueno. pueda sacar. Bueno, mis hermanos, siempre, siempre lo mismo yo, no aprendo la lección y siempre tardamos más de lo que decimos, pero muchas gracias por su Es que está muy paciencia, bueno. amor y cariño. Vamos a orar por el final y también por doña Isa, para que el Señor le sane de esa Amén. operación. ¿Está bien? Claro. Buen Padre y Dios, te damos gracias por este precioso pasaje, Señor, que antes veíamos como muy complicado, muy elevado, muy enredado. Y al menos hoy entendemos algo más. Somos humanos, pero también hay evangelio para nosotros. Hoy vemos tan humano a Daniel, Señor, y vemos cómo el evangelio le fortalece y le guía, Señor. Al mismo tiempo vemos nuestra propia realidad y si quisiéramos ver bestias, abrimos el periódico y todos los días vemos y nos encontramos con esa realidad. Pero tú nos recuerdas, tal igual que le recordaste a Daniel, que toda esa realidad es temporal. Reino de los santos, esperamos tu reino, Señor, es eterno y eso nos Así es. da y esperanza. Oramos por nuestra hermana Isabel, Señor, que hoy mismo recibió una cirugía. Pedimos que tú le acompañes, Señor, en esta recuperación, que pronto, Señor, pueda hablar bien y gracias te damos por su vida, Señor, y por la vida de cada uno de los que estamos acá. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estudiar tu palabra juntos, aprender unos de otros, animarnos unos de otros, Señor, unos a otros. Y gracias, Señor, porque tú estás haciendo el gran yo soy en medio de nosotros. Gracias por compartir esa esperanza y esa alegría que viene de tu reino con nosotros, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Como siempre, Maynor, Dios lo bendiga. Buenas noches, muchas gracias. Igualmente, Muchas igualmente. gracias. Buenas Nos vemos, noches. si Dios Buenas lo noches. permite, Buenas un noches. para estudiar las Saludos a todos los palmareños. Ay, muchas gracias, Daniel. y también tenemos, hoy estamos divididos entre mitad palmareños y mitad de naranjo. Amén. Ah, Oiga, caray. Ahora,
Hoy la Pues iglesia se entonces, hizo más grande, ¿se dieron cuenta? Sí, 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 estoy viendo, ya somos intercantonales, interdistritales. no. No, que hoy llegó Isabela. Isabela, la de ¡oh! Andrés, Nació Isabel, Cierto, cierto, cierto. una gran Ya hoy la bendición. iglesia se hizo más grande. se hizo más grande. Eso. El Señor sigue construyendo su iglesia, ¿no? Qué bueno. Amén. Un Amén. gusto Que Dios los verlos. bendiga a todos. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones, buenas Bendiciones noches. hasta Oaxaca y Gracias a por la todos allá Gracias. de la parte occidental. Eso. Espero pronto ir a poderlos visitar. Gracias.